queridos hermanos. ¿Fue Pedro un buen líder espiritual? ¿Fue Pedro un buen pastor de ovejas? ¿Fue un buen anciano en la iglesia del Señor? Personalmente creo que el tema de la lideranza espiritual comienza en nuestros hogares. Para llegar a ser un pastor de la iglesia, creo que comenzamos pastoreando a nuestra propia familia, supervisando como obispo el bienestar espiritual de nuestra propia familia. Creo que la lideranza comienza en el seno familiar. Y cuando hablo de lideranza espiritual, estoy en esos niveles. El nivel familiar, donde se forman los buenos pastores, los buenos líderes, los buenos superintendentes, los buenos obispos. Aquellos obispos que velan por la vida espiritual de su esposa, velan por la vida espiritual de sus hijos. Aquel esposo que vela por la vida espiritual de su matrimonio. Aquellos abuelos que velan por la vida espiritual de sus nietos. En el caso de Simón Pedro, aquel hombre que vela por la vida espiritual de la iglesia de Cristo. Todo el liderazgo espiritual comienza ahí, supervisando el bienestar familiar, supervisando el bienestar matrimonial, supervisando nuestros hogares y también supervisando la vida espiritual, el cuidado espiritual de la iglesia del Señor. ¿Fue Simón Pedro un buen líder? Abre tu Biblia en el Evangelio de Juan, antes de comenzar con nuestro estudio, capítulo 21. Lo último que sabemos de Simón Pedro en los evangelios es que lloró amargamente después de haber negado 3 veces al Señor Jesucristo. Pregunté en esta mañana, ¿qué hizo Simón Pedro? ¿Dónde fue Simón Pedro después de haber llorado amargamente por haber negado a Jesucristo? ¿Dónde fue? ¿Qué hizo? ¿Qué está haciendo Simón Pedro? Al que Cristo lo escogió como uno de los 12 apóstoles. Al mismo Simón que Cristo le dijo, desde ahora serás pescador de hombres. El pescador de hombres lloró amargamente por haber negado a Jesucristo. Y en Juan 21, versículo 1, después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y con otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro, aquí aparece, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. A ver, Jesús le dijo hace 3 años atrás, desde hoy serás pescador de hombres. Al instante dejó sus redes y su barca. ¿Qué está haciendo Simón Pedro ahora de nuevo? Volvió a pescar. Volvió a su antiguo trabajo. Porque como discípulo de Cristo, es todo un fracaso Simón Pedro. Simón Pedro cree que no puede ser seguidor de Cristo. Porque negó a Cristo 3 veces. Porque prometió seguirlo hasta la muerte.
y está sintiéndose como un discípulo fracasado. No puedo seguir a Cristo, imposible. Pero fíjate el versículo, el 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. A ver, los otros discípulos están siguiendo a un discípulo que negó a Cristo 3 veces. Están siguiendo a un discípulo fracasado, a un discípulo que decepcionó a Cristo. ¿Sí? Fíjate cómo es la lideranza de Simón. Simón lloró amargamente, negó a Cristo 3 veces, volvió a su antigua vida, invita a los demás, vamos a pescar contigo. Imagínate estar siguiendo los pasos de un líder fracasado, de un líder que negó a Cristo, de un líder que decepcionó a Cristo, de un líder que es indigno de ser discípulo de Cristo. Estás siguiendo a un líder así. Esa es la clase de líder que era Simón Pedro. Versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche, es decir, fracasó como discípulo de Cristo y volvió a fracasar como pescador. Simón es fracasado por todos lados. Es un perdedor por todos lados. Como pescador de peces y como pescador de hombres, él no sirve. No sirve para los demás. Pero para Jesucristo, Jesús lo ve de otra manera. Porque en el capítulo 21, versículo 15, después que Jesús les dio desayuno a la orilla del mar, versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mi cordero. Simón, tenemos una conversación pendiente, Simón, nosotros. No voy a hablar de tu traición. No voy a hablar de las promesas que nunca cumples. No voy a hablar de cómo le cortaste la oreja a Juan Marcos. No voy a hablar de que me abandonaste hace unos días atrás. No quiero saber eso, no me interesa eso. No vengo a reprocharte nada, Señor. Pero quiero saber de tus labios. Quiero saber de tu boca. Y aquí está la lideranza, hermano. No me importa si me hayas traicionado, no me importa si me hayas abandonado, no me importa si me dejaste solo. Ya no me importa eso. Quiero saber de tus labios. ¿Me amas como yo te amo a ti, Simón? Eso quiero saber de ti. Simón le responde, solamente te quiero. Por segunda vez, Simón, ¿me agapeas? ¿Me amas como yo te amo a ti? ¿Con un amor sincero? Simón, por segunda vez, solamente te fileo, te quiero. Volvió a preguntarle por tercera vez, Simón, ¿me amas? Simón, ¿me quieres como yo te quiero a ti? Sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Tú sabes que te quiero. Te he traicionado. Prometí estar contigo en tus sufrimientos. Pero a pesar de todo, Simón, Señor, tú sabes que yo te quiero. A pesar de mis imperfecciones, a pesar de mi carácter, a pesar de ser un tipo vulnerable, a pesar de hacer promesas que no cumplo, a pesar de haberle cortado la oreja a uno por ahí, a pesar que me opuse de que fueras a la cruz cuando me dijiste, apártate de mí, Satanás, a pesar de todo eso, tú sabes que te quiero. No te quiero como tú me quieres a mí, pero tú sabes que te quiero, Señor. Es lo único que Jesucristo quería escuchar de la boca de Simón.
Y creo personalmente, podemos discutirlo después, creo que lo único que se necesita para ser un buen líder familiar, un buen líder espiritual, un buen anciano de la Iglesia de Cristo, amar, a pesar de las imperfecciones, a pesar de las falencias, a pesar de las debilidades. Lo único que se necesita es amar al Señor Jesucristo. Y Jesús le dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis corderos, cuida de mis ovejas, Simón, si me amas realmente como yo te amo a ti. Ese es el trabajo de Simón Pedro que le dejó el Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver en esta noche. Segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Continuamos con nuestro estudio. ¿Amó Simón Pedro a Jesucristo? Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 12 al 15. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. El cuidado pastoral de Simón Pedro. Todavía están las palabras de Cristo en la mente de Simón, por esos 3 versículos. Apacienta mis ovejas, cuida de mis corderos, apacienta mis corderos, Simón. Y aquí están. El cuidado personal y pastoral de Simón Pedro. La primera observación es la forma singular en que Pedro se preocupa de sus ovejas. Mira versículo 12. La primera persona singular. Por esto yo lo dejaré. Mira, por esto yo lo dejaré. Hablando de él. Versículo 13. Primera persona singular. Pues tengo por justo. Versículo 15. También yo procuraré. La primera observación. Pedro personalmente se responsabiliza de cuidar a las ovejas de Dios. Yo procuraré con diligencia. Pues tengo por justo, es mi obligación, es mi responsabilidad. Por esto, yo lo dejaré. Vemos primeramente el cuidado personal de Simón Pedro por las ovejas de Dios. Él se hace responsable del bienestar espiritual de la iglesia. Él cree que es una obligación cuidar de las ovejas de Dios, ya que el Espíritu Santo a él lo puso por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Cristo ganó con su propia sangre. Ya que Jesucristo lo puso en la iglesia como pastor para edificar y perfeccionar al cuerpo de Cristo. Y Simón cree que esa responsabilidad es de él, usando la primera persona singular. Por esto yo, versículos 12 y 15, también yo procuraré. Él se hace responsable del bienestar espiritual de la iglesia. Y no solamente del bienestar espiritual presente, sino que también se hace responsable del cuidado espiritual futuro de la iglesia. Porque hay algo que me llamó la atención en el día de hoy, versículo 15, dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida, después que yo muera, voy a asegurarme, voy a procurar, voy a esforzarme, voy a sacrificarme, que después de mi partida a la presencia de Dios, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas.
Es decir, que Simón Pedro se preocupa del bienestar espiritual presente de la iglesia, pero antes de partir, él va a asegurarse de que la iglesia tenga siempre memoria de las cosas que han aprendido de él. Es posible, no voy a asegurar nada, pero es posible. Tenemos Primera de Pedro, tenemos Segunda de Pedro. Es posible que Pedro haya estado pensando en otro documento, en otro escrito, para dejárselos a la iglesia, para que recuerden siempre las enseñanzas de Dios. Un tercer escrito. No estoy hablando de Tercera de Pedro, pero viendo por ahí, por acá, me parece que una de las personas que ayudó a escribir el Evangelio de Marcos fue precisamente Simón Pedro, donde Marcos registra los sermones, las predicaciones de Simón Pedro. Es probable que ya Simón Pedro, antes de partir a la presencia de Dios, haya estado trabajando en el Evangelio de Marcos que se escribió más adelante. Es muy probable. Y así Pedro se asegura de que la iglesia espiritualmente no le falte nada presente y no le falte nada en el futuro, en cuanto a las enseñanzas de Dios. Es muy probable. Todo lo que hace un pastor por el bienestar espiritual de la iglesia, todo lo que hace un anciano por el crecimiento espiritual de la iglesia, todo lo que hace Simón Pedro para que la iglesia recuerde siempre lo que han aprendido acerca del Señor Jesucristo, todo el esfuerzo de Simón. Yo procuraré con diligencia, dice, después de mi partida. Mi tercera observación del pasaje versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Hermanitos, en breve es eminente la muerte de Simón Pedro. Y no por una enfermedad estomacal, no por una enfermedad en el cuerpo. Él dice en el 15, también yo procuraré con diligencia que después de mí, me parece que Simón Pedro, al decir después de mi partida, está esperando una muerte súbita, una muerte rápida, una muerte pronto, al decir mi partida. Pedro sabe que en breve va a abandonar este cuerpo, que en cualquier momento lo van a ejecutar, que en cualquier momento lo van a matar, que en cualquier momento lo van a crucificar, según la historia, con la cabeza para abajo y los pies para arriba, como el Señor Jesucristo. Después de mi partida. Y me preguntaba hoy día, los últimos días de un anciano de la iglesia de Cristo, ¿qué hace un pastor en sus últimos días? ¿De qué está preocupado un anciano, un pastor, un obispo de los últimos días de vida aquí en la tierra? ¿De qué se preocupa, Simón Pedro? ¿A Pedro le preocupa su propia ejecución? ¿Su propia muerte? No. Recordé hoy día que cuando Herodes mató al apóstol Jacobo con una espada y lo atravesó, y encerró en prisión a Simón Pedro, y Pedro estaba esperando su ejecución al otro día. ¿Qué estaba haciendo Simón Pedro en la cárcel? Estaba durmiendo. El ángel tuvo que despertarlo. Así esperaba su muerte, su ejecución, Simón Pedro. La paz del Señor en su corazón, la tranquilidad del Espíritu en su vida. Nervioso, caminando de un lado para otro. Para nada, él estaba durmiendo. El ángel tuvo que tocarlo y despertarlo y sacarlo de la prisión. Despierta, hombre, vamos. Así esperaba Simón Pedro su ejecución por manos de Herodes, en Hechos capítulo 12. ¿Qué es lo que hace un anciano en sus últimos días? Me recuerda las palabras
del apóstol Pablo, cuando le dice a Timoteo: yo ya estoy listo para ser sacrificado, estoy listo para morir. No es primera vez que me van a matar, dice Pablo. Me han matado tantas veces. Mi primera muerte fue en el bautismo, cuando morí con Cristo, resucité con Él. Una muerte más. Pablo dice: ya estoy listo para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, por lo cual me espera la corona de vida que Dios me dará. Pedro, en sus últimos días, antes que a Pablo le cortaran la cabeza, antes que ejecutaran a Simón Pedro, ¿de qué están preocupados los apóstoles? ¿De qué están preocupados los pastores de la iglesia de Cristo? ¿De su muerte? Por supuesto que no. A ellos les preocupan otras cosas. Ellos se desvelan por otras cosas. Ellos sufren por otras cosas. Y quiero mostrarte algo. En 2 Corintios capítulo 11, quiero mostrarte algo, por favor. Los últimos días de los pastores de la iglesia de Cristo, ¿cómo la viven? ¿Qué piensan? ¿Qué hacen? ¿En qué piensan? Líderes espirituales que hasta el último día de sus vidas están pensando, están preocupados no en su muerte, no en su futuro, no en sus enfermedades, no en sus ejecuciones. Ellos no están preocupados de ellos. A ellos les preocupa algo más grande que ellos mismos. 2 Corintios 11, versículo 24. Segunda de Corintios 11, 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez fui apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día en alta mar, como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Versículo 28, miren. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día. ¿Qué cosa? La preocupación. Preocupado por los azotes, preocupado por pasar hambre, preocupado por sus enfermedades, preocupado por sus necesidades, por sus ejecuciones. Los apóstoles no están preocupados de eso. A ellos lo único que les preocupa es el futuro, es el bienestar de todas las iglesias de Cristo. Eso les preocupa a los ancianos realmente. De eso se preocupan los buenos pastores, de eso se preocupan los buenos padres, del bienestar espiritual de sus hijos, del bienestar espiritual de sus nietos, del bienestar espiritual de su matrimonio, del bienestar espiritual de su iglesia. Esa es la preocupación apostólica. Veamos, Simón, apacienta mis corderos, Simón. El Espíritu Santo te puso para apacentar la iglesia del Señor. Timoteo, estoy listo para ser sacrificado. Retén el Evangelio de Cristo, persevera en el Evangelio de Cristo, sufre por el Evangelio de Cristo y predica el Evangelio de Cristo, porque yo estoy para morir. El tiempo de mi partida está cercana, Timoteo. A ellos les importa el Evangelio de Cristo, a ellos les importa el futuro glorioso de la iglesia de Cristo, porque son pastores, porque son líderes espirituales. Esa es la preocupación de ellos. Se desvelan por eso, sufren por eso. Simón Pedro, Pablo sufrían dolores de parto por la iglesia de Cristo. Y sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Sus dolores de parto eran por la iglesia de Cristo. Sus preocupaciones eran las iglesias de Cristo. Y Simón Pedro está preocupado por la iglesia de Cristo. El tiempo de mi partida está cercano, dijo Pedro. En breve debo abandonar este cuerpo.
Pero Él está preocupado de la iglesia. Los últimos días de los apóstoles. ¿Cómo viven sus últimos días estos pastores de la iglesia del Señor? Velando por la espiritualidad de la iglesia, velando por el crecimiento espiritual de la iglesia, trabajando por el crecimiento de la iglesia, esforzándose por el crecimiento de la iglesia, para que a la iglesia espiritualmente no le falte nada, para que puedan entrar al reino eterno del Señor Jesucristo. Esa es la preocupación pastoral. Volvamos a Pedro, por favor. También, versículo 15, también yo procuraré con diligencia. También yo me esforzaré. Verso 13. Pues tengo por justo, es mi obligación, es mi responsabilidad hacerlo. Fue lo que Jesús me dijo la última vez que lo vi. Él me dijo, apacienta mis corderos. Cuida de mi rebaño, Simón Pedro. Es lo último que fue lo que Él me dijo a mí. Que cuidara de su rebaño, que me entregara por el rebaño, que me sacrificara por este rebaño. Y es lo que Simón está haciendo. Ya no es el Simón que traicionó a Cristo, el que blasfemó contra Cristo, el que fue usado por Satanás, el que le cortó la oreja a Juan Marcos, el que negó a Cristo 3 veces. No, este no es Simón, este es Pedro, el apóstol, la roca, la piedra. Este es el que fue pulido por Jesucristo. Este tipo era del vulgo, era sin letra, era un ignorante. Pero ahora no es un ignorante, no es del vulgo. Es un tipo que pasó tiempo con Jesucristo. Y las personas que pasan tiempo en la presencia de Cristo cambian, son transformados por el poder de Cristo. Este hombre pasó tiempo en la presencia de Cristo. Ya no es un indocto, ya no es un tipo inestable, ya no es un tipo vulnerable, ya es un tipo que creció, que maduró en la presencia de Cristo. Asumió su responsabilidad de cuidar la iglesia de Cristo. Creció en el Señor. Versículo 12. Por esto. ¿Por qué? Versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, Pedro está haciendo todo en vida, antes de su partida, antes que abandone este cuerpo, está haciendo todos los preparativos para que la iglesia entre al reino eterno del Señor Jesucristo. Por esto, versículo 12, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. A los apóstoles no les complicaba, a los apóstoles no les molestaba enseñar o repetir las mismas cosas que la iglesia ya sabía. A ellos no les molestaba eso. Filipenses 3:1 y 1 de Juan 2:22. Filipenses 3:1. Filipenses 3:1. Fíjense, para ellos no les molesto escribir las mismas cosas, decir las mismas cosas. Mira 3:1, Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros seguro. No me molesta escribirles, no me molesta decirles a ustedes lo que ustedes ya saben de la doctrina del Señor. No me molesta. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 21. 2:21. Otro apóstol dice: no
escrito como si ignorases la verdad, sino porque la conocéis. No les he escrito porque usted ignora, no, porque ustedes conocen la verdad, porque ustedes saben la verdad. Y a mí no me es molesto el escribirles las mismas cosas. Volvamos a Pedro, por favor. Versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Pedro vuelve a las mismas doctrinas, a las mismas enseñanzas que ellos ya saben. ¿Qué tiene en mente Pedro? Para mí es importante. Cuando leo sobre los anticristos, primera de Juan, salieron de vosotros, pero no eran de nosotros. ¿Se acuerdan? El antídoto, el remedio para frenar, para rechazar a los anticristos, Juan les dice: lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, ustedes permanecerán en el Padre y en el Hijo. El antídoto de Juan para rechazar a los falsos maestros es que la iglesia vuelva a las enseñanzas que recibieron desde un principio, a la doctrina del principio. Y me parece que Pedro está pensando exactamente lo mismo. Versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Pedro no se va a cansar de recordarles siempre, de amonestarlos siempre, de enseñarles siempre la doctrina que la iglesia ya sabe. Porque la iglesia se puede olvidar. Pero Pedro tiene en mente algo. Versículo 12. Y estéis confirmados en la verdad presente. Anoten la palabra confirmados. Confirmados. Pero confirmados en la verdad presente. ¿Qué es lo que Simón Pedro tiene en mente al confirmarles en la verdad presente? La palabra confirmación, lean primera de Pedro capítulo 5, versículo 10. 5:10. Anote la palabra confirmar. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, Dios, ¿qué va a hacer Dios? Te va a perfeccionar, te va a afirmar, te va a fortalecer y te va. La palabra confirmar tiene el sentido de que la verdad te va a fortalecerte, la verdad te va a perfeccionarte, la verdad te va a establecerte, la verdad te va a afirmar. Solo la verdad puede darle estabilidad, darle seguridad, darle convicción, darle firmeza, darle perfección al cristiano. Para que estéis confirmados, para que estéis fortalecidos, para que estéis afianzados, para que estéis perfeccionados, para que estéis establecidos. Pero afirmamos nuestra fe, establecemos nuestra fe en la verdad presente, en el Evangelio de Cristo. En esa verdad que nos da seguridad, convicción, firmeza. ¿Firmeza para qué? ¿Firmeza por qué? ¿De qué está preocupado Simón Pedro? Capítulo 3. Versículo 16-17. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, los cuales los indoctos, ya Pedro está pensando en los falsos maestros,
inconstantes, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amado, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra. ¿En qué está pensando Simón? Simón cree que los falsos maestros pueden hacer caer a la iglesia de Cristo, pueden detener el crecimiento de la iglesia, de que los falsos maestros arrastren a la iglesia, desvíen a la iglesia de su firmeza en Cristo. Simón ya está pensando en los falsos maestros. Afiáncense en la verdad, fortalezcanse en la verdad, afírmense en la verdad, cimiéntense en la verdad, presenten, para que no caigáis de vuestra firmeza, para que sean cristianos firmes, cristianos estables, cristianos seguros, cristianos confiados en Cristo. En eso está pensando Simón Pedro. Ya está pensando en los falsos maestros que arrastran a la iglesia, desvíen a la iglesia, y hacen caer de la gracia, y hacen caer de la firmeza a la iglesia de Cristo. Pedro está preocupado por eso como pastor de iglesia. Afiáncense en la verdad, afírmense en la verdad presente. Por eso yo no dejaré de recordarlos nunca estas cosas, aunque ustedes las separen. Versículo 13. Pues tengo por justo, pues es mi obligación, 1:13, es mi obligación, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación. Mientras esté vivo, los voy a amonestar, los voy a despertar, los voy a recordar a ustedes siempre. Mientras esté en el cuerpo, los amonesto, los exhorto, les enseño y les recuerdo siempre estas cosas. Mientras esté en el cuerpo. Y cuando muera, también voy a dejarles todo escrito para que estén afianzados en la verdad presente. Les voy a dejar primera de Pedro, segunda de Pedro, les voy a dejar el Evangelio de Marcos, para que recuerden siempre estas enseñanzas. ¿Amén? Amén. El cuidado pastoral de Simón Pedro. Preguntas para considerar. Versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. ¿Qué hizo Simón Pedro los últimos días de vida que le quedó en esta tierra? ¿Qué estamos haciendo nosotros con estos últimos días que Dios nos está dando sobre esta tierra? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Yo no sé cuánto tiempo de vida me queda realmente. Tú no sabes cuántos días de vida te queda a ti también. ¿Estás sirviendo a la iglesia de Cristo? ¿Estás esforzándote por la iglesia de Cristo? ¿Estás cuidando la vida espiritual de la iglesia de Cristo? ¿Estás velando por la espiritualidad de tu familia? ¿Por la espiritualidad de tu matrimonio? ¿Por la espiritualidad de tus hijos, de tus nietos? Los últimos días de Pedro los ocupó sirviendo a la iglesia, enseñando a la iglesia, exhortando a la iglesia, preocupado por el bienestar eterno de la iglesia. ¿Cómo estás aprovechando tus últimos días? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo que Dios te está dando? Con las horas que Dios te está dando. ¿Qué estás haciendo por la iglesia de Cristo? ¿En qué estás ocupando también el breve de tiempo que Dios te va a dar en esta tierra? ¿Qué vamos a hacer con el poco de tiempo que Dios nos está dando sobre esta tierra, por la iglesia? Uno tiene que pensar en eso. Amén. Amén. Pasamos al testimonio apostólico, versículos 16 al 18.
el testimonio apostólico. ¿Quién puede leerme o leernos? Rodolfo, ¿te animas? Sí, hermano. ¿A leer? Okay. Dice así la Escritura: porque no nos hemos dado a conocer, os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra... Okay. Hasta ahí está el testimonio. Tenemos también, hay que establecer los límites del pasaje. Muy bien. Manuel, hay que acostumbrarse, por si acaso. Fíjense la primera observación. Versículo 12, por esto yo, singular. Versículo 13, pues tengo por justo, singular, primera persona. Versículo 15, yo también procuraré, singular, primera persona. Y el 16 pasa del singular a la tercera persona plural. Inmediatamente. Uno tiene que preguntarse al tiro, Manuel, ¿por qué? Un maestro de la Biblia tiene que hacer esa observación. Un estudiante de la Biblia tiene que hacer esa observación. ¿Por qué pasa del singular al plural? Versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, del singular al plural. Versículo 16 al final, sino como habiendo visto con mis ojos o con nuestros. Plural, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos a su majestad. Plural. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, plural, oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos, plural, con Él en el Monte Santo. ¿Por qué Simón Pedro pasa del singular al plural? De un versículo a otro. Porque lo que va a hablar ahora, ya Pedro está entrando a una recta final. Porque en segunda de Pedro, lo que se está negando es la venida del Señor Jesucristo. Y si se niega la venida del Señor Jesucristo, eso va a tener muchas complicaciones. En el capítulo 3, fíjate, 3:4, los falsos maestros están diciendo, ¿qué están diciendo los falsos maestros? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Se está negando al Salvador y Señor Jesucristo. Y por eso Pedro va a pasar del singular al plural. Si ustedes me dan un pequeño tiempo más, dense cuenta que cuando Pedro escribió Primera de Pedro, habló de la salvación que ofrece Jesucristo. 6 veces. La salvación, la salvación, la salvación. En Segunda de Pedro, Pedro no habla de la salvación, sino habla del que dio la salvación, del Salvador y Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque los falsos maestros lo que están negando es la venida del Señor y Salvador Jesucristo. Por ejemplo, capítulo 1, verso 2. Anota ahí: Señor y Salvador Jesucristo, gracias y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. 2:20,
2:20, ciertamente si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento de ¿quién? Del Señor y Salvador Jesucristo. Capítulo 3, verso 18, antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de ¿quién? De nuestro Señor y Salvador. Se está negando al Señor y Salvador Jesucristo. Se está negando al Señor y Salvador Jesucristo. Los falsos maestros están negando al Señor y Salvador Jesucristo, la venida del Salvador y Señor Jesucristo. Esto va a ser interesante. Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, fíjese, anote ahí, siguiendo fábulas artificiosas. El mensaje de los falsos maestros es un mensaje de fábulas, de mitos, y dice aquí artificiosas, es decir, inventados por la mente humana, creados por la mente humana. Los falsos maestros están inventando fábulas, mitos artificiosos, leyendas, cuentos de viejas. En el capítulo 2, versículo 1, Pedro va a decir de otra manera, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Son inventos, son herejías destructoras lo que están predicando los falsos maestros. Pedro está aquí hablando en plural porque está fortaleciendo su autoridad apostólica. Lo vimos, oímos la voz, estuvimos con él en el Monte Santo. Pedro está hablando con autoridad apostólica. Los falsos maestros están inventando todo esto. En el capítulo 3, los falsos maestros, versículo 16, 3:16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, ignorantes, inconstantes, tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Los falsos maestros están torciendo las escrituras, están introduciendo herejías destructoras, vamos a ver mañana eso, y están, en el 16, siguiendo fábulas artificiosas. Para ellos, la venida de Cristo, un cuento, un invento, una superstición, una fantasía, como El Señor de los Anillos, como Superman, mitos, como los Hobbits, creados e inventados por la mente humana, una fantasía, porque eso no es la realidad. Son inventos creados por la mente humana. Los falsos maestros están afirmando que la venida del Señor Jesucristo solamente fue inventada como un mito, como una superstición, creado por la mente de Pedro. Pedro va a decir, yo solamente no lo vi, lo vimos con nuestros propios ojos. Lo vio Pedro, lo vio Juan, lo vio Jacobo, lo vio Santiago. Lo vimos, estuvimos con él en el Monte Santo. No solamente yo lo vi, no solamente yo oí la voz del cielo, habían otros testigos conmigo. Porque en el testimonio de 2 o 3 testigos se conta toda una verdad. ¿Amén? Amén. No solamente, por eso pasa del singular al plural, para que conte toda palabra. Pregunta, versículo 16. Yo voy a hacer la pregunta, usted no me conteste en voz alta, solamente piense. ¿A qué venida del Señor Jesucristo se está refiriendo Simón Pedro en el versículo 16?
no me conteste en voz alta, solamente piensen, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué venida poderosa del Señor Jesucristo se está refiriendo Simón Pedro aquí? ¿A la primera o a la segunda? Es obvio que se refiere a la primera. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo termina el verso 16? Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Versículo 17, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, los apóstoles, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo, cuando también se le apareció Elías y Moisés hablando con Jesús. A propósito, ¿qué estaban hablando? Simón Pedro se refiere a la primera venida. Nuestros ojos lo vieron, oímos la voz del Padre, estábamos con Él cuando vimos su resplandor, su rostro resplandeció como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Lo vimos a Él, vimos a nuestra majestad, vimos al Salvador. No es un mito, no es una leyenda, no es un invento, lo vimos, estuvimos con Él. Cuando escuchamos esa voz del Padre que decía, este es mi Hijo, amado, en quien tengo contentamiento, en quien tengo complacencia. Está hablando Simón Pedro de la primera venida de Cristo. Y esto va a ser importante para lo que viene, muy importante. ¿Por qué? Número uno, si los falsos maestros están negando la primera venida de Cristo, por implicación están negando la segunda venida de Cristo. Y ahí aparece el capítulo 3, versículo 4, diciendo los falsos maestros. ¿Qué están diciendo los falsos maestros? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? En son de burla, de ironía, de risas. Entonces, si están negando la primera venida de Cristo, por consiguiente, están negando la segunda venida de Cristo. Y esto trae muchas complicaciones a tu fe y a mi fe. Por eso son doctrinas destructoras, enseñanzas destructoras. Por eso los que tuercen las Escrituras buscan su propia perdición, buscan el error. Por eso Pedro está preocupado de todo esto. Ahora, pensemos en esto, amados hermanos en el Señor. Pedro tuvo muchas experiencias con Jesucristo. Fue uno de los 3 solamente que vio resucitar a la hija de Jairo, por ejemplo. Fue el único de los 3 que estuvo en el huerto de Getsemaní. De todas las experiencias que Simón Pedro tuvo con Jesucristo en todos los años de ministerio, ¿por qué Pedro puso como ejemplo la transfiguración de Cristo y no puso otro ejemplo? ¿Se me entiende? De todas las experiencias que Cristo tuvo con Pedro, la resurrección de Lázaro, cuando convirtió el agua en vino, de todas las experiencias sobrenaturales que Pedro tuvo con Cristo, Pedro, en la única que pensó en este momento es en la transfiguración del rostro de Jesucristo, de la vida de Cristo. En esta pensó en esto. ¿Por qué?
Hay dos implicaciones, por lo menos, que estoy pensando. Número uno, la transfiguración que Simón Pedro vio de Jesucristo, la transfiguración que Simón vio de Jesucristo, nos da esperanza para nuestro futuro, que nosotros también tendremos nuestra propia transfiguración. Y nuestra transfiguración va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Al sonar de la trompeta, la carne y la sangre heredarán el reino de Dios. En un cerrar y abrir de ojos se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán, y nosotros los que vivimos seremos transformados. Es decir, que la transfiguración de Cristo me da esperanza a mi propia transfiguración en el día final. Acuérdense que capítulo 3 vamos a llegar al día final. La transfiguración. Dios creó al hombre. Dios formó al hombre. Lo formó y lo creó perfecto. El hombre, por su pecado, se deformó. Vino Cristo para transformar lo que se había deformado. Por eso veo aquí yo la formación del hombre, la deformación del hombre, y tres, la transformación del hombre nuevo. En el bautismo somos transformados en una nueva criatura. En la resurrección de los muertos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y si estamos vivos, seremos también transformados en un abrir y cerrar de ojos. La transformación de Cristo nos da esperanza para que nosotros participemos también de la transformación de Dios. Usted y yo podemos participar en la transformación en el bautismo. Somos transformados día tras día, de gloria en gloria, a la misma imagen del que nos creó. Pero cuando venga Jesús, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y dice la Biblia en 1 de Juan, ahora hijitos, no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo eso está aquí por la transfiguración. Pero la implicación número 2, veo esto, que si los apóstoles vieron un destello, vieron un poquito del Cristo de la gloria, del Cristo en su esplendor, del Cristo Señor de señores, Rey de reyes, Alfa y Omega, principio y fin, vieron un poquito de ese Cristo, lo vimos en el Monte Santo, vimos resplandecer su rostro, vimos cómo se transfiguró y cambió su aspecto. Pedro entonces nos está animando a nosotros, diciéndonos, si nosotros los apóstoles lo vimos en su gloria, todo ojo lo verá en su magnificencia, en su esplendor y en su gloria. Al que vimos nosotros en el Monte Santo, todo ojo le verá. Y la iglesia también lo verá en todo su esplendor, en toda su magnificencia, en toda su gloria. Amén. Amén. Esa es la esperanza. Pedro tuvo el privilegio de ver algo que nosotros todavía no hemos visto y experimentado. Pero si somos fieles, también vamos a ver lo que vio él y experimentar lo que experimentó él. Miren, capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 1. Fíjense en esta frase, 5.1. Ruego a los ancianos, Primera de Pedro 5.1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano,
también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante, ¿de qué? De la gloria que será. Es decir, que Pedro participó de la gloria que todavía no es revelada a nosotros. Él ya participó de eso. Y si Pedro participó de esa gloria que aún no ha sido revelada, Pedro nos está diciendo: lo que yo vi, de lo que yo viví, ustedes también van a verlo y van a vivirlo. Ese es el testimonio apostólico. Vimos a su majestad. Capítulo 3, toda la iglesia va a ver a su majestad, al Cristo resplandeciente, al Cristo glorioso, al Cristo poderoso, que viene con los ángeles de su poder en llama de fuego. Todos van a ver la iglesia de Cristo. Lo que vio Simón, lo que vio Juan, lo que vio Pedro, lo que vio Santiago. ¿Amén? Amén. Volvamos al capítulo 1 de Primera de Pedro. ¿Es creíble el testimonio apostólico? ¿Amén? Amén. ¿Es seguro? ¿Es confiable? Por supuesto. Pero mira el 19, por si te quedan dudas. Tenemos también, mire, aparte de la voz del Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Fiel y digno, la voz del Padre. Aparte del testimonio apostólico, hemos visto a su majestad, estuvimos con él en el Monte Santo. Tenemos también 8 testimonios. No solamente el testimonio del Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, no solamente el testimonio de los apóstoles, hemos visto a su majestad, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética, fiel y digna, la palabra profética confiable, la palabra profética creíble. El Salmo dice: oh Jehová, has exaltado tu palabra sobre todas las cosas. Y la iglesia no tiene que olvidar la palabra profética. Tenemos el testimonio del Padre, este es mi Hijo amado. Tenemos el testimonio apostólico, lo hemos visto. Pero tenemos también, además de esto, tenemos la palabra más creíble, la más segura, porque es inspirada por el Espíritu de Dios. Porque se originó en la mente y en el corazón de Dios, y no en la mente y en el corazón de los hombres. La palabra profética. La palabra profética. Hay 2 implicaciones aquí. La palabra de los profetas es confirmada por los apóstoles. O los apóstoles confirman la palabra de los profetas. ¿Cuál es la implicación de esto? Tenemos la palabra profética más segura. Pregunto, de todas las profecías de los profetas, de todas, que iba a nacer en Belén, que iba a ser rechazado, que iba a padecer, que iba a resucitar, que iba a sentarse a la diestra del Padre, de todas las profecías, desde Moisés, por los salmos y la ley, de todas las profecías del Antiguo Testamento, acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿tuvieron su fiel cumplimiento? ¿Sí o no? Sí. ¿Se cumplieron? Sí. Fielmente. ¿Son seguras entonces las profecías del Antiguo Testamento? Sí, sí. Entonces Pedro está, como implicación, Pedro está diciendo, si todas las profecías de Cristo se cumplieron fielmente con respecto a la primera venida de Cristo, seguramente que se cumplirán todas las profecías acerca de Cristo en su segunda venida. En su segunda venida. Porque tenemos la palabra profética más segura. Y no hay promesa, ya que son preciosas y grandísimas, no hay promesa de Dios que no haya tenido su fiel cumplimiento. ¿Cuál es nuestra actitud hacia la palabra de los profetas y el testimonio de los apóstoles? Versículo 19.
tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien. Los felicito. Hacéis bien en estar atentos. Atentos a la palabra inspirada por los profetas. Atentos a la palabra de los apóstoles. Atentos a las palabras del Señor Jesucristo. A la cual hacéis bien en estar atentos. Atentos a la palabra profética, hermano. No a la palabra de los falsos maestros, de los falsos profetas, sino a la palabra profética. Porque la palabra profética, según el versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, tanto los profetas como los apóstoles, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es segura, por eso es creíble, por eso es confiable, porque la palabra profética tiene su origen en la mente y en el corazón de Dios, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. No puedo hablar de la inspiración ni de la revelación en esta noche, porque nos quitaría mucho más tiempo hablar de inspiración y revelación. Pero la palabra es segura, la palabra es confiable, y debemos estar atentos a lo que dijeron los profetas, atentos a lo que están diciendo los apóstoles en el Nuevo Testamento. Eso se repite en el 3.2. Mira el 3.2. Para que tengáis memoria, ¿de qué? ¿De qué? De las palabras que antes han sido dichas por quién. ¿Y de quién más? Del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros, para que tengáis memoria. Atento a la palabra de los profetas. No se olviden de las profecías, ni del mandamiento de Jesucristo, ni de la enseñanza de los apóstoles. Atento a la palabra profética porque es segura, porque es confiable, porque es de origen de Dios, es origen divino. Nació en el corazón de Dios, en la mente de Dios. Versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Toda persona que está en oscuridad necesita la palabra de Dios. Es la que alumbra nuestros pies, alumbra nuestro camino. El que está en oscuridad necesita oír, necesita recibir la palabra de Dios, porque esta alumbra el lugar oscuro como una antorcha, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Por el contexto, hasta que el día esclarezca, segunda venida de Cristo, y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, segunda venida de Cristo. Me parece que está pensando en eso Simón Pedro, porque está preparando ya el terreno. Lo que más me llamó la atención a mí es, salga en vuestros corazones, porque en mi corazón y en tu corazón tienes que tener la plena certeza, la plena seguridad, la plena convicción que la venida de Cristo está a las puertas, y el que ha de venir vendrá, porque Él lo prometió así. Esa certeza tiene que salir de nuestros corazones, tiene que estar en nuestros corazones, porque el día ya va a aclarecer, el lucero de la mañana va a aparecer, pero esa certeza debe estar en nuestros corazones. Amén. Amén. Que Dios me los bendiga, hermano. Para terminar, Dios nos ha dado todas las cosas para la vida y la piedad. Amén. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Dios nos permitió participar de su naturaleza divina. Tenemos el cuidado pastoral de los apóstoles. Tenemos el testimonio de los apóstoles. Tenemos la palabra profética más segura. Amén. Tenemos todo para crecer espiritualmente. Tenemos todo para hacer la iglesia de Cristo. Tenemos todo para hacer la voluntad de Dios. El único problema, que el capítulo 2, la primera palabra comienza con... ¿Cómo comienza la primera palabra del capítulo 2?
Hay, pero, están los pasos maestros. Mañana, si Dios quiere, vamos a hablar de ellos. Que Dios me los bendiga. Hay un pero en esto.